Que el buen Dios extienda su mirada desde lo alto hacia ti, mire tu necesidad, tu circunstancia, y te sea propicio en todo momento, librándote, sustentando y protegiendo tu vida y la de los tuyos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 4. La palabra de Dios dice así: Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul, procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, aquí en esta palabra miramos cómo se hace un equipo misionero para llevar el mensaje. Y llama la atención que este equipo misionero no sale de Jerusalén, no es enviado directamente por los 12. Hay una iglesia empoderada, y es la iglesia de Antioquía, que recibió el mensaje, que recibió el evangelio de Jesús y se apropió de este evangelio. Qué maravilloso esto, porque cuando se ha creído, cuando se ha entendido el mensaje del evangelio, cuando se ha conocido a Jesús, hay una llama interior, hay un fuego interior que no nos da tregua, que no nos da la libertad de hacer lo que queramos, sino que nos impele, nos mueve, nos lleva a predicar el evangelio, a procurar esforzarnos para que otros, tal como nosotros hemos conocido a Jesús, también le conozcan. Así que la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se etiquetó al pueblo creyente como cristiano, óigalo bien, es la iglesia que esencialmente se erige como la iglesia misionera, con una particularidad: siempre dependiendo para todo del Espíritu Santo. Hoy hay muchas organizaciones institucionales, hoy hay muchas denominaciones, llamadas iglesias, instituciones humanas, donde el Espíritu Santo de cuando en cuando deja ver su poder, pero la mayoría de las iglesias que se llaman hoy cristianas no se dejan guiar por el Espíritu Santo. A diferencia de la iglesia primitiva y en particular, a diferencia de la iglesia de Antioquía, esta era una iglesia, la iglesia de Antioquía era una iglesia que dependía para todo del Espíritu Santo. Y por eso su carácter misionero, por eso su esfuerzo
y su entrega a la predicación del Evangelio. Por eso esa pasión por las misiones. Sí, ir a donde los demás no han ido. Llevar el Evangelio a la gente que desea, a la gente que necesita, a la gente que no conoce el mensaje de Jesús. Esto era supremamente importante para la iglesia de Antioquía. Y por eso se esforzó en orar, en vigilar, en ayunar, en usar los recursos espirituales necesarios para que el Señor les mostrara quiénes eran o quiénes debían ser los misioneros, a quienes debían enviar aún más para que los capacitase y para que a través de esta capacitación aprendiesen a depender del Espíritu Santo. ¿Sabe? Esta iglesia primitiva no hacía nada sin que el Espíritu Santo les condujese, sin que el Espíritu Santo les aprobase, sin que el Espíritu Santo les señalara, les indicase, les hablara, les condicionara. Dependían para todo del Espíritu Santo. La iglesia de hoy pretende tener a un Espíritu Santo servil, a un Dios servil. Esto es, a un Dios que haga la voluntad de ellos y no ellos su voluntad. A un espíritu que se sujete y que esté atado a ellos como esclavos suyos y no al Espíritu de Dios que guía, que conduce, que ilumina, que habla y que eleva la obra del Señor llevándola a niveles superiores. ¿Sí? Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te guía, cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando desarrollas esta comunión, esta amistad, esta intimidad con el Espíritu Santo, déjame decirte que no es que todo va a salir color de rosas o a salir color de piel, no. Pero sin lugar a dudas tus viajes, tus proyectos, tus empresas, lo que sea que estés planeando, lo que sea que estés realizando bajo la guía del Espíritu Santo, va a ser prosperado ampliamente. Y aunque haya oposición, porque siempre la habrá, te encontrarás con que el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios te respaldará. Yo no sé si estás entendiendo, pero Pablo y Bernabé, el siervo Pablo, el esclavo de Jesucristo, y Bernabé, el otro siervo, junto con el joven Juan Marcos, insisto, el escritor del Evangelio según San Marcos se llama Juan Marcos, era un joven, era un muchacho, y se alistó en las misiones junto a estos dos varones, ya mayores. Óigalo bien, y empezaron a recorrer todo el Mediterráneo. Y en una de esas empresas, en uno de esos viajes, llegan a una isla llamada Pafos y hallaron a un mago, a un falso profeta que era judío. ¿Sabe? El espíritu profético está vigente. El espíritu que usó a los grandes siervos de Dios y a otros que transgredieron y se perdieron, está vigente. El espíritu de la profecía está vigente. Pero también está vigente, activo, el espíritu también de la falsa profecía. Por eso es importante discernir dónde hay espíritu profético de Dios y dónde está el espíritu de la falsa profecía. Hoy el mundo está lleno de un espíritu de engaño, de un espíritu de falsa profecía. Pero ¿cómo discernir esto? ¿Cómo distinguir dónde está el falso profeta? Y cuando alguien habla por el espíritu profético de Dios,
Esto es muy sencillo. No lo vea como algo difícil. Lo único que usted tiene que hacer para discernir esto es depender del Espíritu Santo. Lo que le he venido diciendo en esta mañana es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Yo no sé si ya le conté esta historia. No pretendo presentarme al contar esta historia como el más ungido, sino que quiero que entienda. ¿Alguna vez alguien se levantó a hablar en lenguas en una iglesia? Óigalo bien. Y la gente en la iglesia estaba emocionada porque esta persona hablaba en lenguas. Yo estaba hastiado, fastidiado, molesto, airado, enojado. El celo de la casa del Señor estaba sobre mí, me estaba aplastando. Tenía que explotar. Pero no tenía autoridad en la iglesia para hacer nada. Entonces me dirigí a otro que sí tenía la autoridad. Y me le acerqué enojado y le dije, o le quitas el micrófono o se lo quito yo. Y este hombre paciente, manso, me miró y parece que entendió que no era yo, sino la voz del Señor. Y a su estilo se levantó. No le quitó el micrófono a esta persona, pero empezó a orar por el otro micrófono. Y mientras esta persona oraba, quien hablaba en lenguas se empezó a menguar hasta que dejó de orar en lenguas. Luego el Señor me mostró que las lenguas que ella hablaba eran lenguas diabólicas, eran lenguas satánicas y que estaban reprendiendo la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Su lengua decía, fuera Espíritu Santo, fuera Espíritu Santo. Estaba echando al Espíritu Santo de su propio lugar, de su propia edificación. Óigalo bien. Sí. No debes creer a todo espíritu. No todo el que dice Señor, Señor realmente es siervo de Dios. Y no todo el que hace milagros. Sus milagros proceden del Altísimo. ¿Cómo así, pastor? Claro. El demonio también tiene poder de hacer milagros. Tiene poder de engañar. Sí. Por eso Pablo mismo lo enseña a la iglesia de Tesalónica. Por cuanto no creyeron la verdad, Dios les envía un espíritu de engaño, de mentira, para que crean en lo que no es la verdad. Aquí encontramos al espíritu de la profecía, al falso profeta llamado Bar Jesús. Óigalo bien. Y estaba en el palacio del gobernante de aquella isla. Estaba en el palacio del procónsul, como era usual en aquellas épocas, tener hechiceros, adivinos, encantadores en derredor del líder, del gobernante, para evitar hechicerías, brujerías, supuestamente. Pero metían la brujería y la hechicería en sus palacios. Allí estaba Bar Jesús. Y este se opone. Cuando el procónsul quiere recibir el mensaje, le llamó, le motivó la palabra de Jesús, el evangelio de Jesús en boca de Bernabé, de Pablo y de Juan Marcos. El procónsul tiene sed y quiere, este se opone. Un tal Elimas. Elimas es un espíritu inmundo que se opone a la predicación del evangelio, que se opone a la oración. Sí, que trastorna la fe. Óigalo bien. Hay hermanos que les da pereza orar. Hay hermanos que están cavilando en la fe. Hay hermanos que no quieren predicar el evangelio. Sepan que hay un espíritu llamado Elimas. Hay un demonio llamado Elimas que tiene un ejército demoníaco de ángeles caídos que no atacan a los impíos, sino que van donde los píos, donde los creyentes, para desanimarlos, para desalentarlos, para silenciarlos, para que no oren.
para que no desarrollen la fe y para que no proclamen el mensaje de Jesús. Allí estaba Bar Jesús. Allí estaba él y sobre él estaba esta inmundicia que recibe el nombre de Limas, haciéndole oposición a Pablo. Óigalo bien, a Pablo, quien antes ya deja de llamarse Saulo para ser Pablo, a Bernabé y a, y a Juan Marcos. Óigalo bien. Pero mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y está en nosotros, hay discernimiento. Pablo lo confronta. Óigalo bien. Y al confrontarlo, se da un choque espiritual. Y en este choque espiritual, en esta confrontación, Pablo, óigalo bien, deja de todo lado, la paciencia, la tranquilidad. Y como lo dije antes, en el caso mío, se llenó de celo, se llenó de ira y enfrentó con valentía a este hechicero. Pero no lo hizo con sus propias fuerzas. No, lo hizo lleno del poder del Espíritu Santo. Lo miró a los ojos y profirió maldición sobre él. Lo puso de evidencia, le quitó la máscara, lo desnudó espiritualmente delante de todos. Sí, y lo expuso. Y dejó claro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo que propone Pablo es, ¿no se cansarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Porque este espíritu de inmundicia, estos espíritus de falsa profecía, lo que hacen es trastornar el camino del Señor. Lo que hacen es alejar a la gente porque ellos van detrás del dinero. Ellos no aman al Señor. Ellos simplemente aman el dinero. Por eso andan predicando en estratos altos y buscando hombres y mujeres prestigiosas económicamente. Pero no edifican a nadie, destruyen, trastornan. Y por el poder del Señor, el poder de la palabra y el poder del Espíritu conjugados, eso causa una gran explosión. Este hombre queda ciego por algún tiempo. Óigalo bien, el procónsul, el gobernante de Pafos, se convierte al Señor. Tal vez hayas predicado muchas veces y no hayas visto la conversión de nadie. Pero te aseguro que si te dejas guiar por el Espíritu Santo y usas el poder de la palabra para enfrentarte con valentía, óyelo bien, sin temor y sin miedo, a lo que te oferta el mundo, la oposición que te oferta el mundo, verás cómo Dios te usa, cómo el Espíritu Santo te usa. Y no solamente verás la conversión de un hombre eminente, sino que verás la conversión aún de la gente que te rodea, porque Dios te da a ti también el poder de hacer señales y milagros en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente y disculpa por el audio tan largo.